Amén. Dios te bendiga, mis queridos hermanos. Voy a estar respondiendo preguntas en cuanto al bautismo de agua. El pregunta es cuanto al bautismo de agua. Una de las preguntas que voy a estar respondiendo, una de ellas es que si una persona se puede bautizar por una segunda vez en el bautismo de agua, con la intención de que Dios lo use, con la intención de que el Espíritu Santo lo use en los dones, que fluya en el poder del Espíritu Santo, en señales, en milagros, sí o no. ¿Qué pasa si una persona se bautiza 2 veces en agua? Pues estaré yo respondiendo esas preguntas que algunas personas han tenido. Y la otra pregunta que está aquí mismito, ¿verdad? En el capítulo 3 de Mateo, capítulo 3 de Mateo, el versículo 11, cuando dice aquí, Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Algunas iglesias piensan que hay más de un bautismo, aparte del bautismo de agua. Piensan que está el bautismo de agua, piensan también que está el bautismo del Espíritu Santo y piensan que está el bautismo de fuego. Y esa palabra fuego, muchas iglesias piensan que lo atribuyen a los dones del Espíritu, a los dones de sanidad, las señales y milagros, profecía, don de lengua, donde Dios hará sanidades y milagros, y le atribuyen a la palabra fuego a eso. ¿Será verdad? ¿Será verdad que la palabra fuego tiene que ver con algún don del Espíritu Santo, señales y milagros, hacer liberación, los ciegos ven, los sordos oyen? Vamos a discutirlo, ¿ok? Vamos a sacar de duda a muchas iglesias, ¿ok? Entonces vamos a hablar de Mateo 3, del 1 hasta el 12, ¿ok? Vamos a comenzar en el nombre del Señor Jesucristo. Vamos a orar primero. Permítame primero orar. Amantísimo Dios, llego ante tu presencia dándote gracias, porque se va a enseñar tu palabra, respondiendo preguntas y dudas que algunas personas tienen en algunas iglesias. Yo no pretendo saberlo todo y entenderlo todo, pero tú sí das revelación, tú das entendimiento. Lo primero que yo te pido, Espíritu de Dios, es que tú te dirijas a cada oyente que nos estén viendo. Dirígete a cada hermano que nos ven y nos escuchan. Tal vez son muy pocos los que nos ven, tal vez son muy poquitos los que nos están escuchando, pero esos poquitos oyentes que nos ven y nos escuchan, solo yo te pido que tú derrames de tu gracia. Derrama tu gracia a esos poquitos hermanos que nos están escuchando y nos están viendo, para que tu gracia les abra a cada uno de ellos sus entendimientos, para que tu gracia, Señor, se derrame y ellos puedan tener la revelación que viene de tu gracia, para que tu gracia sea derramada para cada uno de ellos, mi Dios, y ellos puedan comprender, entender con la sabiduría de tu Espíritu tu palabra. Porque si no hay gracia, no hay revelación. Porque la gracia es lo que da revelación. Tu gracia es lo que imparte sabiduría de tu espíritu para poder entender las cosas espirituales. Por favor, Dios, derrama tu gracia sobre cada hermano. En el nombre del Señor. Sabemos que tú eres el que trae a las personas. No soy yo. Eres tú el que se encarga de traer a las personas para que lo que tú me has enseñado, lo poquito, ellos también reciban también algo de ti, que es tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús, muévete, Señor. Mueve tu mano, muévete, Señor. Queremos sentir tu presencia, queremos sentir tu gracia. En el nombre del Señor Jesucristo. A ti sea la honra, a ti sea la alabanza y la gloria por siempre, Padre. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Amén. Oh, mi Dios, te alabamos, Jesús. Vamos a comenzar, ¿ok? Gloria a Dios.
Dice el capítulo 3, ¿verdad? Capítulo 3, comenzando el versículo 1, dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar. Su mensaje era arrepentimiento. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, preparen el camino para la venida del Señor. ¿Quién está hablando aquí? Juan. Eso es bien importante que entendamos. ¿Quién está hablando aquí? Juan es el que está hablando aquí. Segundo, bien importante comprender hacia dónde Juan dirige su mensaje. Hacia qué audiencia Juan dirige su mensaje. ¿Hacia los gentiles, hacia las iglesias o hacia el pueblo judío de Israel? Le está dirigiendo su mensaje a la audiencia del pueblo de Israel, a los israelitas. ¿Ve? Que tienen que ver con el tiempo de Jesús y el pueblo judío. Que el tiempo de la iglesia todavía no ha llegado en este tiempo. En este tiempo todavía la iglesia no había sido desarrollada. La iglesia se desarrolla después de la muerte de Jesús en adelante. Después que Jesús muere y resucita en adelante, se forma la iglesia. ¿Ok? Eso es bien importante considerarlo. Hacia qué audiencia Juan el Bautista le está dirigiendo su mensaje y por qué razón. Dice aquí, está hablando Juan el Bautista un mensaje para que se arrepientan. ¿A quién Juan le está diciendo que se arrepienta? A una secta de judíos fariseos. A una secta de judíos fariseos. No solamente a una secta de judíos fariseos, sino que en este tiempo muchos judíos todavía no habían recibido a Cristo. Todavía. Y se le está dando un llamamiento a general a muchos judíos que todavía no han creído en Cristo, para que entonces a través del llamamiento de Juan, pues muchos judíos también crean en Cristo. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de un juicio que vendrá, que tiene que ver con la gran tribulación, tiene que ver con el tiempo de la gran tribulación. Mateo, Marcos y Lucas hablan mensajes escatológicos y proféticos. Escuchen bien, no voy a ser muy extenso, no voy a ir demasiado profundo porque me tomaría mucho tiempo. Y ustedes saben que a mí me gusta mucho pues economizar tiempo. Pero Mateo, Marcos y Lucas no se le escribe a la iglesia, se le escribe a Israel. Y habla de la biografía de Jesús. Mateo, Marcos y Lucas habla de la biografía de Jesús, de los relatos de Jesús, desde que nace, las sanidades, la liberación, las restauraciones, los ciegos ven, los cojos andan, los ciegos oyen, etc. Hablan de los relatos de Jesús. Pero aparte de que Mateo, Marcos y Lucas habla de la biografía de Jesús, de los relatos de Jesús, de lo que Jesús hizo para el pueblo judío, pues también Mateo, Marcos y Lucas hablan de eventos proféticos y escatológicos. Hablan de eventos proféticos y escatológicos. ¿Qué significa eso? Pues eventos proféticos y escatológicos significa eventos futuros. Eventos, tiempo futuro. ¿En qué tiempo va a ser? Luego que pase el arrebatamiento de la iglesia. En este tiempo. Luego que pase el arrebatamiento de la iglesia, en este tiempo que estamos viviendo en un tiempo de gracia, pues nosotros luego que pasaremos el arrebatamiento, pues vendrá un tiempo de juicio para Israel. El juicio y la gran tribulación está más enfocado a un programa que Dios ya programó
desde el Antiguo Testamento, anunciado por los profetas. Anunciado por los profetas Isaías, Jeremías, Daniel el profeta y entre otros profetas más. Muchos de los profetas anunciaron y programaron por parte de Dios una profecía para Israel. Pero ese tipo de profecía es una profecía más bien de juicio. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque en general Israel estaba en idolatría. Estaba en desobediencia. Y el profeta, vamos a poner unos de los profetas, que no tengo tiempo para yo abundar mucho sobre los profetas. Uno de los profetas sería más bien como Jeremías 30, versículo 7. Ok, Jeremías 7, Jeremías 30, versículo 7, está por ahí. Cuando Jeremías habla que va a venir una angustia, que habla de la angustia de Jacob. La angustia de Jacob. Vemos un ejemplo en eso en el libro de Jeremías. Y aquí Juan el Bautista está hablando eventos proféticos que no tienen nada que ver con la iglesia. Aquí la iglesia todavía no ha llegado el tiempo de la iglesia desarrollarse. La iglesia se desarrolla después de la muerte y la resurrección de Cristo en adelante. Antes de la muerte de Cristo, todavía este tiempo pertenece al Antiguo Testamento. Si Cristo no ha muerto, si todavía Cristo no ha muerto y no ha resucitado, si todavía Cristo no ha muerto, todavía este tiempo todavía se mantiene en la ley y los profetas. Y si se mantiene en la ley de los profetas, tiene que ver todo relacionado al Antiguo Testamento. Quiero decir que este tiempo es un tiempo de continuación, de seguimiento y de continuación en cuanto a la ley y los profetas. ¿Ok? Todavía aquí estaba la ley y los profetas vigentes. Cuando Cristo muere en adelante, el tiempo de la ley y los profetas ya termina. Y entonces entra en un tiempo de gracia. Nosotros estamos en esa dispensación de gracia. Por eso es bien importante entender los tiempos, en la cual Pablo le llama dispensaciones. Yo hice un mensaje recientemente, pero los mensajes que yo hago de los tiempos y las dispensaciones casi nadie los valora. Y tienen que prestarle atención. Yo voy a seguir con ese tema de los tiempos y las dispensaciones, porque estudiando los tiempos y las dispensaciones bíblicas nos ayuda a nosotros a ubicarnos dónde está el tiempo de Israel, la doctrina que fue para Israel, dónde llega el tiempo de la iglesia, cuándo se acaba el tiempo de la iglesia, cuándo, en qué tiempo se va a acabar, por qué se va a acabar, cuándo llega el tiempo de la gran tribulación, por qué razón, para quién fue. Todo eso lo vamos a aprender poco a poco cuando yo vaya trabajando un poquito más profundo con los periodos de tiempo. Pero para eso hay que estudiar mucho la historia de Israel, hay que estudiar mucho la ley y los profetas, hay que estudiar los tiempos, los periodos de tiempo. No tengo tiempo porque ese no es el mensaje de hoy, no es eso, ¿ok? Ahora, dice aquí, hermano, versículo 4, ok, versículo 2. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino del cielo está cerca. ¿Qué quiere decir el reino de los cielos? Nosotros no vivimos el reino de los cielos. Nosotros vivimos la gracia. El reino de los cielos tiene que ver con un tiempo futuro donde Jesús va a llegarse nuevamente a Israel. Y Jesús va a establecer un reinado milenial. ¿Con quién Jesús va a establecer un reinado milenial? ¿Con quién? Con Israel. Nada de eso tiene que ver con la iglesia. Si nosotros estamos haciendo mezcolanza con Israel y la iglesia y doctrinas que pertenecen a Israel, nos convertiríamos en herejes y nos convertiríamos en apóstatas. Y por ahí hay muchas iglesias que hablan de apostasía, pero que están mezclando el tiempo de la iglesia con Israel. Y eso es apostasía también. ¿Me estás entendiendo, hermano? Por eso es que yo quiero enseñarles a ustedes, quiero educarles a ustedes, para que vayamos aprendiendo bien y a distinguir entre Israel y la iglesia, los tiempos. Al saber y conocer los tiempos, entendemos la palabra mejor.
y sabemos dónde está el tiempo en la iglesia y conocemos el plan de salvación para nosotros mucho mejor. Ahora, cuando dice aquí, el reino de los cielos está cerca, es que Juan el Bautista está preparando a Israel a que se arrepientan, porque muchos en este tiempo, muchos no eran salvos. Es más, no es que eran salvos, no había salvación. No había salvación porque Cristo no había muerto. La salvación llega a salvarse con el derramamiento de la sangre de Cristo. Por eso es que Jesús, no, estoy cortando el tiempo, mis queridos hermanos, tú sabes cómo yo soy, que a mí me gustaría alargar más el tiempo, pero a mí me gusta grabar poco tiempo, ¿verdad? Pero tú sabes que Jesús dijo a los discípulos, esta es mi sangre que voy a derramar para la remisión de sus pecados. ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo esta palabra? Esta es mi sangre que yo derramaré para la remisión. Eso significa que cuando Cristo derrama su sangre y es crucificado, muere y resucita, todos aquellos que creyeron son salvos. Solamente Jesús está preparando el pueblo y preparándoles que haga arrepentimiento. Pero el arrepentimiento que aplica aquí es un arrepentimiento de pecado. Un arrepentimiento cuando el hombre es pecador. Pero tú no eres pecador. Mi alma te alaba, Jesús. Mi alma te exalta, Jesucristo. Te alaba mi alma, Padre. Tú no eres pecador, mi queridos hermanos. Yo sé que en la parte humana pecamos. En este cuerpo de humillación pecamos. Eso sí yo lo entiendo. Pero Dios no te ve pecador porque Cristo te limpió. Y el tipo de arrepentimiento que es metanoia, aplica a una generación de gente que son pecadoras, que no están selladas con el Espíritu Santo, que no han sido regenerados todavía, que es este tiempo de los judíos. ¿Por qué? Porque Cristo todavía no había muerto. Si Cristo no muere, no hay salvación para nadie. Perdona que yo vaya ligerito. Discúlpame, es que no quiero que el tiempo del video se alargue, ¿ok? Dice aquí, versículo 4. Juan usaba, vamos a ignorar esto y vamos a ir un poquito más al frente, más para el frente. En el versículo 6 dice, y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Él los bautizaba en el río Jordán cuando Juan vio. Ahora escuchen bien, cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirar el bautismo, los enfrentó. ¿Por qué razón Juan enfrentó a ellos? Observa, ¿a quién está enfrentando Juan? A la iglesia. No, mi amigo, no. Juan está enfrentando a un grupo de gente pagana, mundana. Por eso es bien importante a quién le está dirigiendo su mensaje. Que no podemos usar esto para decirle, tú, pastor, a ti te hablo, arrepiéntete. No, mi querido hermano, porque entonces tu enseñanza se convierte en herejía. Y otros que entienden la palabra van a decir, este está atacando a aquel. Esta persona está atacando a aquel pastor, pero esta persona es un hereje. Sí, es verdad. Porque mientras muchos atacan a otras personas para hundirlo y desacreditarlo, otros te ven y te van a decir, tú eres un hereje, tú eres un apóstata. Tú tratas de ayudar a otras personas, pero eres un hereje. Hermano, hay que tener conocimiento. Para llevar el mensaje de restauración, hay que tener conocimientos de la palabra de Dios y hay que hacerlo con mucho amor y humildad y respeto, sin ofender a nadie. ¿Entienden, mis queridos hermanos? Entonces Juan le está hablando a paganos, no a cristianos, para que se arrepientan. Pero no se puede usar este mensaje de arrepentimiento, de bautismo de agua, a personas que creyeron, porque el verdadero bautismo es aquellos que han creído en Cristo en la cruz. Ese es el verdadero bautismo. Yo voy a responder la pregunta ya mismo voy a estar respondiendo si una persona puede bautizarse 2 veces en agua. ¿Y qué ocurre? Así que tranquilo, ¿ok? No va a haber nada malo. Que mis mensajes siempre van a estar para bendecir y edificar, ¿ok? Entonces dice aquí que Juan aquí confrontó a estos paganos fariseos y dijo, camada de víbora. Mira cómo dice, camada de víbora. ¿A quién Juan le dice eso? A los judíos fariseos. Jesús nunca
El Evangelio nunca le dice a una persona creyente, santo, justificado, cámara de víbora. Cámara de víbora se le dice a una persona pagana, mundana. Pero si el pastor creyó, él no es así. Porque muchos miran al pastor así, de esa forma. Y yo espero que ustedes sepan a quién yo me estoy dirigiendo, a quién me estoy dirigiendo. ¿Entiende, hermano? Hay que tener mucho cuidado con las palabras que usamos. Porque daremos cuentas a Dios en el tribunal de Cristo algún día con las palabras que usamos. ¿Ok? Dice, cámara de víbora, exclamó diciendo, ¿quién les advirtió que ustedes van a huir de la ira que se acerca? ¿Cuál ira? La gran tribulación. ¿Cuál ira? La gran tribulación. ¿Y por qué? Porque si ellos no se arrepienten, van a pasar la gran tribulación, van a pasar por el juicio, por el castigo. Pero le está hablando a un remanente que no es cristiano, que es muy diferente. Tenemos que tener mucho cuidado a quién dirigimos un mensaje y por qué dirigimos el mensaje, ¿ok? Más adelante dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y vuélvanse a Dios. No digan simplemente uno al otro que estamos salvos porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Aún mismo el hacha del juicio de Dios está listo para cortar las raíces del árbol. Así es, todo el árbol que no produce buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Hay mucho que hablar aquí, pero voy a cortar, no sé, un poquito más, no tan muy largo para que vayamos entendiendo, ¿ok? Ok. Cuando dice demuestren o den fruto de arrepentimiento, eso son obras. Porque el arrepentimiento que está hablando aquí, el tipo de arrepentimiento es metanoia en el griego. Y este tipo de arrepentimiento, metanoia en el griego, significa un arrepentimiento cuando las personas son pecadoras, cuando la persona no ha nacido de nuevo. Cuando alguien no es nacido de nuevo, es un pagano, es un mundano. Pues entonces el tipo de arrepentimiento aquí, espérate, ok, el tipo de arrepentimiento aquí aplica como para un tipo de arrepentimiento de pecado. Pero el tipo de arrepentimiento para la iglesia no es metanoia, es metanoeo, que es un arrepentimiento de la mente también, es un arrepentimiento mental, pero que tú no te creas que eres pagano, que tú te creas salvo, justificado, limpio, que tú cambies tu actitud, tu comportamiento, que te comportes como una persona que eres salvo. ¿Ve? Que ese es otro tipo de arrepentimiento. No tengo tiempo para abundar sobre este tema, pero el tipo de arrepentimiento que Juan dice es que demuestren. Y demostrar el arrepentimiento significa que tú me demuestres a mí. El arrepentimiento para la iglesia es un arrepentimiento espiritual, aquí adentro espiritual, que no tiene nada que ver con lo que tú haces. Más bien es un arrepentimiento espiritual de tu espíritu, de tu mente, mentalmente. Es una relación que tú tienes con Dios, que tú te arrepientes. El pastor tiene un arrepentimiento espiritual, que es una relación espiritual entre él y Dios con él, que no tiene nada que ver con un arrepentimiento de decirle a otro, oh, me arrepiento. Y entonces todo el mundo dice, ok, el pastor está arrepentido, vamos entonces nosotros a retirar todo lo que nosotros le dijimos a ellos, al pastor. No tiene nada que ver con eso. Así que este tipo de arrepentimiento es público, pero el arrepentimiento para la iglesia, lo que son salvos, es espiritual. Es una relación y una coinonía entre tú y Dios, en tu espíritu, en tu mente, que no es público y no es físico. Pero este arrepentimiento es público, literalmente, y que tú tienes que demostrar que estás arrepentido para que entonces pues tú puedas ser salvo, ¿ok? Ok, dice aquí Juan, ahora mismo el hacha del juicio de Dios está listo para cortar la raíz. ¿Qué significa? El hacha significa el juicio para cortar a Israel. Si Israel no da fruto, el árbol representa a Israel. El árbol es una tipología de Israel, no es de la iglesia. Y eso tiene que ver con Israel, no es por nosotros. ¿Tú me entiendes? Nosotros tenemos que entender que esto no es para nosotros la iglesia. Entonces el juicio está ya por venir.
que tiene que ver con la gran tribulación. La gran tribulación. Después que pase el rapto, viene la gran tribulación para el tiempo de Israel. Entonces dice aquí más adelante, yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados. El bautizo de agua es para los pecadores. Tú no eres pecador. Tú eres justo. A la vez que tú creas en Cristo, Dios te declara justo, limpio. Ya Dios no te ve más un pecador. Aunque tú tengas tendencia en la carne, sí, es verdad, tenemos, pero ante los ojos de Dios, Dios no te ve más un pecador. Pero ellos eran pecadores. ¿Por qué? Porque todavía Cristo no había resucitado y muerto. Entonces, si Cristo no muere y no resucita, nadie es salvo. ¿Ve? Mientras Cristo no muera y no resucite, en este tiempo todo el mundo está bajo la ley de condenación, bajo la ley del poder del pecado, que es un tiempo diferente al nuestro. Es bien importante distinguir los tiempos, periodos de tiempo, ¿ok? Ahora, dice aquí, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y aquí está la confusión. Escuchen bien. Vamos a ir. Gloria a Dios. Voy a seguir con el mensaje, hermano. Es que ya llegó el minuto de 26 minutos y por eso estoy hablando ligerito. Disculpen que yo hable ligerito. Es que cuando ya el tiempo me llega, ya los 26, 28, 25, pues ya tengo la tendencia de hablar ligerito, pero no es que quiera hablar ligerito. Pasen al próximo video para continuar con aquí el versículo que yo les estaba diciendo. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué significa eso? Bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y fuego. ¿Será que vamos a recibir unción? Unción. Recibe unción. Dones del Espíritu, don de lengua. ¿Será eso? ¿Será eso? Vamos a averiguarlo, ¿ok? Con mucho cariño, ¿ok? Así que pasen al video 2 porque vamos a aprender para la gloria del Señor.